Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Y hoy quiero tocar un tema que lo he titulado Mente Nueva. Diga conmigo eso, mente nueva. Vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 17. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este texto me habla de que cuando Cristo llega a mi corazón, mi vida es totalmente diferente. Lo tremendo que nos tiene que confrontar en esta mañana es que hay personas que han nacido de nuevo, han recibido a Cristo en su corazón, su espíritu se ha conectado con Dios, pero aún su mente no ha cambiado. Y cuando el apóstol Pablo dice que en Cristo somos una nueva criatura, este texto abarca todo nuestro ser. El apóstol Pablo también dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así es que cuando llegamos a Cristo, Dios nos recibe como seres humanos que tenemos tres áreas: el espíritu, el alma, donde está la mente, y también el cuerpo, hablando del área corporal. Y allí es donde la Biblia nos insta a que usted y yo podamos tener una renovación. Diga conmigo eso, renovación de nuestros pensamientos. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 23, dice la palabra: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa la palabra renovar? No sé si a usted en algún momento le ha dado por renovar su casa, o quizás usted invierte en una propiedad, en una casa, pero la casa es vieja y usted dice: voy a renovar esta casa, voy a pintarla, voy a arreglar las grietas, voy a dejarla nueva. O quizás usted dice: voy a mover las cosas en mi casa, voy a mover el comedor, voy a mover la sala, voy a sacar esta sala vieja que tiene esos resortes endemoniados que lo chuzan a uno, le chuzan la nalga a uno. Voy a sacar esos muebles, voy a pintar esa pared que está tan fea, voy a arreglar el techo. Y usted hace una renovación, y la renovación trae como un nuevo aire y como un inicio a una nueva etapa. Y la verdad es que nosotros, al llegar a Cristo, todos venimos con muchas cosas en nuestra mente que necesitan ser renovadas. Venimos con una mentalidad llena de tradiciones, de paradigmas, fortalezas mentales. Muchas veces en nuestra mente hay negativismo, prejuicio, religiosidad. Por experiencias que hemos atravesado tenemos traumas, crisis, una mentalidad de fracaso, una manera de pensar que sin darnos cuenta determina lo que creemos, lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos, es decir, todo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, ahora el apóstol Pablo nos plantea un desafío que usted y yo podemos alcanzar. Dice Pablo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínese por un momento qué es la mente de Cristo. Jesucristo vivió con nosotros hace 2000 años. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, estuvo aquí naciendo de una virgen, siendo un bebé, un niño, un adolescente, un joven adulto. Hasta los 33 años moró entre nosotros. Y todo lo que una persona hace, dice, actúa, determina lo que piensa. Por lo tanto, vemos a un Jesús
que lo que Él hizo, actuó, de la manera en que Él se comportó, determinó su manera de pensar. Un Jesús expuesto a la crítica, a la murmuración, a la traición, tiempos difíciles vivió, dice el libro de Hebreos, de que Él sufrió como nosotros, fue tentado como nosotros, sufrió el abandono, sufrió el desprecio, vivió momentos de alegría, de tristeza, de desilusión, momentos donde Él tenía que enfrentarse como cualquiera de nosotros, pero vemos en el Evangelio cómo Jesús actuó frente a todo esto. Cuando lo golpearon, cuando lo llevaron a la cruz del Calvario, dice que no abrió su boca. Y luego más adelante dice, sean mansos y humildes como yo soy. Por lo tanto, cuando Pablo dice, tengamos la mente de Cristo, está trayendo esa naturaleza divina y ahora es un anhelo de Dios de que eso se implante en cada uno de nosotros. Para que usted y yo podamos tener una mente transformada por el poder de Dios. Para que usted y yo podamos pensar como Dios piensa, actuar como Dios actuaría, hablar como Él lo haría, porque tenemos ahora la naturaleza de Dios. Recuerde usted que todo pensamiento que se ha sembrado en nuestra mente se ha convertido en una creencia. Mire este cuadro que le quiero mostrar, póngame la diapositiva por favor, y mire el poder de los pensamientos y de las ideas en la vida de una persona. Cuando vemos un árbol, el árbol está compuesto de raíces, de tronco, de ramas y de un fruto. Pero el fruto es el resultado de todo. De igual forma, cuando vamos a la profundidad de las cosas, nos damos cuenta de que las raíces en la vida de una persona son sus pensamientos. Esos pensamientos son las ideas que se han inculcado durante toda su vida, que ha recibido durante toda su vida, que ahora ha formado un carácter. Esos pensamientos ahora se ven reflejados en unos valores. Los valores son los criterios, la manera en que usted ve el mundo, lo enfrenta, son los valores y criterios en el interior de un ser humano. Pero esos valores ahora se reflejan en una conducta, en el hacer, en lo que nosotros hacemos diariamente, y eso genera unas consecuencias. ¿Esto qué me lleva a entender? De que todo lo que yo vivo, todo lo que yo alcanzo, las consecuencias de mi vida, lo que cosecho, es producto inicial de las ideas sembradas en mi mente y en mi corazón. Por eso el proverbista dijo que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y allí es donde Dios necesita ir a las raíces. Porque muchas veces nosotros queremos que sucedan cambios en nuestra vida, que cambie nuestra familia, que cambie nuestra economía, que cambie nuestra salud, que cambien tantas cosas que le pedimos a Dios en oración. Pero Dios dice, vamos a las raíces que producen lo que tú vives. Y las raíces son tus pensamientos. Y allí es donde Dios nos insta y nos dice, establezcan ahora la verdad de la palabra de Dios, porque si cada uno de nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, si cada uno de nosotros nos alimentamos de fe, si cada uno de nosotros comenzamos a renovar nuestra mente, a sacar lo que el diablo puso y a poner lo que Dios quiere, a sacar la mentira y a poner la verdad, a sacar la basura y a poner lo bueno de Dios, entonces toda nuestra vida va a cambiar. Si comienzo a alimentar mi vida con la verdad de Dios, donde Dios me dice en su palabra que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Que aunque se levante 1000 gigantes contra mí, no temerá mi corazón. Si hay una enfermedad, la palabra dice que por sus llagas hemos sido curados. Que si yo creo, yo y mi casa vamos a servirle al Señor, vamos a ser salvos. Que no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que Dios me dará más abundantemente de lo que yo pida o entienda
entienda que todo lo puedo alcanzar en Cristo, porque Él me fortalece, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas lo va a librar Jehová, que clama al justo y Dios lo oye y lo libra de todos sus temores, que Dios adereza mesa enfrente de nuestros angustiadores, que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán en todos los días de mi vida, que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Y aunque por un camino vengan mis enemigos, por 7 tendrán que huir. No temeré a 1000 millares de gentes que pusieren sitio contra mí, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ya Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, triunfando sobre él, derrotándolo, y ahora yo soy salvo por fe, soy salvo por gracia. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida y soy un hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué significa eso? Todos estos textos comienzan a transformar mi manera de pensar. Comienzan a transformar mi manera de ver las cosas, de enfrentar las situaciones. Hay un hombre en la Biblia que se menciona, el cual hablamos porque fue un hombre ejemplar y se llamó José. José en el Antiguo Testamento fue una persona que Dios levantó de una manera poderosa. Fue una persona próspera. Levantó una familia de bendición con su esposa, sus 2 hijos. Fue un instrumento de bendición para su generación. Ayudó a su familia. Fue una persona sana, exitosa, de influencia. Pero cuando nosotros vemos la vida de José, vemos cómo cada etapa que vivió refleja su mentalidad, lo que había en su mente sembrado. Cuando nosotros vemos la vida de José, desde su juventud, dice que a los 17 años comenzó a soñar. Le llamaban el soñador. Eso me muestra a un José con una mentalidad soñadora. Luego sus hermanos lo aborrecen y lo venden como un esclavo a Egipto. Entra a la casa de Potifar como un simple sirviente. Pero allí él tenía una mentalidad próspera. Dice que se convirtió en un hombre exitoso siendo un esclavo. La gente lo admiraba y decía: Jehová está contigo. Y dice la Biblia que Jehová lo prosperaba en todo lo que hacía. De una manera injusta lo envían a la cárcel, pero allá en la cárcel se convirtió en el mejor preso de la cárcel, porque era una persona con una mentalidad productiva. Y el que es productivo, donde está, produce y es bendición. Luego se ve enfrentado a una tentación siendo un jovencito, donde una mujer, la esposa de Potifar, quiere seducirlo, llevarlo a la cama para que peque. Pero ahora vemos a un José con una mentalidad donde está el temor de Dios, donde es consciente de la realidad de Dios y dice: ¿cómo voy yo a ofender a Dios? ¿Cómo yo voy a dañar todo lo que Dios tiene para mí? Luego lo sacan de la cárcel y lo llevan a estar frente al faraón, porque Faraón ha tenido unos sueños e identifican en José un don de interpretación de sueños. Y cuando el faraón lo ve, le dice: me dicen que tú eres un hombre especial, que tú tienes dones especiales. Pero ahí reacciona un José con una mentalidad teísta, donde Dios es Señor de su vida. Y la reacción de José frente al faraón fue decir: no soy yo, es Dios quien me da la capacidad para yo interpretar sueños y para hacer cosas grandes. José le narra el sueño al faraón y le dice al faraón que van a venir 7 años de prosperidad, pero que luego de esos 7 años de prosperidad iban a venir 7 años de escasez, de ruina, de pobreza, de dificultad. Yo me imagino a José diciéndole esto al faraón y el faraón
poniendo su rostro de preocupación, desfalleciendo. La gente que estaba a su alrededor, quizás diciendo, tremendo lo que va a venir para Egipto. Vienen tiempos de crisis, vienen tiempos de escasez, vienen tiempos de desierto. Pero inmediatamente surge en José una mentalidad propositiva, donde ahora él dice, hay un problema, yo planteo una solución. Hermano, la gente con una mentalidad de Cristo es aquella que no ve los problemas sino las oportunidades, es aquella que no trae problemas sino soluciones, es aquella que presenta alternativas y no dificultades. Y José se levanta y le dice al faraón, yo tengo una idea, vamos a poner la tierra a producir durante estos 7 años y vamos a separar la quinta parte, la vamos a meter en graneros, vamos a preservar allí todo lo que ahorremos y cuando falte, entonces vamos a tener ahorrado, vamos a tener aún provisión para darle a los que no tienen. Mentalidad propositiva. Luego lo vemos surgir. El faraón lo pone como señor de la tierra. Ahora ya no es un hombre preso, ya no es un hombre esclavo, es un señor de la tierra, es un hombre con propiedades, es un hombre con dinero, es un hombre con influencia, es un hombre con capacidad de gobierno, es un hombre rico. Pero en su prosperidad tenía una mentalidad generosa, porque llamó a su familia estando en escasez, llamó a sus hermanos, llamó a su padre. Les dio tierra, les dio trabajo, les dio ropa, les dio alimento, porque una persona con mentalidad de Cristo es una persona que piensa en los demás. Y más adelante vemos cómo José se establece como gobernante. Él llega a ser gobernante a los 30 años y muere a los 110 años, es decir que 80 años estuvo liderando y siendo un hombre de influencia en Egipto. Pero lo especial de este hombre es que la posición, la influencia, la bendición, la prosperidad, la riqueza no lo pervirtió. Supo manejar el éxito. Allí en esta posición fue fiel a Dios, fue fiel a su esposa, fue fiel a su familia, fue fiel al faraón, fue fiel a su pueblo, fue fiel a sus convicciones. Y esto me refleja el tipo de persona que Dios quiere que usted y yo seamos. Pablo dice que tengan la mente de Cristo, una mente renovada. No una mente contaminada de mundo, no una mente propensa al pecado, no una mente altiva, no una mente con iniquidad, no una mente que se pervierte con la bendición, no una mente que anda pensando en pecado, no, una mente renovada por Dios. Eso me muestra de que Dios no solo vino a salvarme, sino a transformarme. Porque créame, todos aquí necesitamos entrar al taller del maestro y permitir que Él con sus manos nos moldee, quite las impurezas, saque la escoria y forme a Cristo en nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso a ese Dios poderoso. Ahora, ¿cómo yo logro alcanzar esa nueva mentalidad? ¿Cómo se alcanza esa manera de pensar? Y le voy a decir 3 aspectos para que Dios pueda hacer un cambio en nuestra mente. En primer lugar, necesitamos tener un encuentro con la palabra de Dios. Un encuentro con la palabra de Dios. Algo que tenemos que entender es que la palabra de Dios tiene la capacidad, la facultad de transformar nuestra manera de pensar. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero una persona que está alejada de la palabra está alejada del cambio. Una persona que no tiene intimidad con la palabra, que no tiene un enamoramiento de la palabra de Dios, es una persona que no está expuesta a la transformación de Dios. Yo hablaba con alguien en estos días y me decía, pastor,
la verdad es que no sé qué me pasa con la Biblia. No hay interés en mí de estudiar la palabra. Cuando quiero como proponerme leer la Biblia, como que hay algo que me dice, ¿para qué leo eso? Usted no sabe todo lo que el enemigo quiere propiciar para alejarlo a usted de la palabra. Porque Satanás sabe de que si la palabra se transforma en un libro que tú amas y en un libro que te transforma, él ya no va a poder hacer todo lo que quiere hacer en tu vida y destruirte. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 1, dice la palabra, hablando de Abraham, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, y yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Abraham, cuando se habla de Abraham, no de Abraham, se habla del ser humano que apenas Dios toma. Un hombre de 75 años que viene de la idolatría. A su edad aún no tiene familia, hijos. No es un hombre exitoso. Pero Dios lo llama a algo grande. Pero todo empezó con una palabra. Todo empezó con una palabra que comenzó a cultivarse en su mente y en su corazón. Cuando usted lee el libro de los Salmos evidencia en gran parte lo que vivió David antes de ser rey. En su casa lea el Salmo 119, es el capítulo más grande de la Biblia, pero es el capítulo donde David, estando en un desierto, aún él no es rey, pero él comienza a enamorarse de la palabra de Dios a tal punto que dice, yo amo tu ley, he aprendido tus mandamientos. Él comenzó a conocer la mente de Dios, él comenzó a transferir lo que Dios era a lo que David era. Y hay una realidad, iglesia, y es que es imposible establecer la verdad en tu mente alejado de la palabra. Y se lo digo porque en mí como pastor hay una gran preocupación. Y es que dentro del pueblo cristiano hay una ignorancia bíblica, hay un desconocimiento de la palabra. Y salimos a la calle y somos presa fácil del diablo. Cuando viene la mala noticia nos derrumbamos. Cuando viene el dictamen médico nuestra fe flaquea. Porque no hay una mentalidad renovada para enfrentar una vida que no es fácil. Y allí es donde tenemos que prestarle atención a lo que estamos hablando hoy, porque esto no puede ser una predicación más en tu vida. Lo único que tiene el poder para transformar tu ser y introducirte a una nueva dimensión de vida y en victoria es la palabra de Dios. Si tú lees Biblia cada 15 días o la ores solo en el templo, no va a haber una transformación poderosa. Pero necesitamos ir a la palabra de Dios. Amén. Segundo, desarrollando madurez mental. Algo que Dios quiere en nosotros es que cada día crezcamos. Cada día avancemos, que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. No se trata de tener una mente religiosa llena de tradiciones, llena de legalismo. Sí, yo soy cristiano. No, se trata de evidenciar con nuestros actos, nuestras palabras y nuestros pensamientos que verdaderamente Dios está obrando en mí. Que desarrollemos una mentalidad que reconoce a Dios como Señor. Una mentalidad que le dice no a la tentación. Que frente a la crisis se fortalece en el Señor. Que no se deja gobernar por sus emociones. Como seres humanos, es natural que tengamos emociones. Es natural que nosotros sintamos cosas.
Hay emociones básicas como la sorpresa, el asco, el miedo, la tristeza, la ira. Pero ¿qué haces cuando estás iracundo? ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué haces cuando estás alegre? ¿Acaso esas emociones gobiernan tu vida y te llevan a tomar decisiones? ¿O tú eres una persona que toma el control de sus emociones y con una mentalidad estructurada, ahora sí habla, toma decisiones y actúa? Dios nos ha creado seres emocionales, eso es normal. Hay una situación a nivel psicológico y médica que se llama la alexitimia, que es aquella persona que no siente emociones. Y eso es algo que altera todo su ser. No se trata de no sentir emociones. Nosotros podemos estar tristes. No es pecado estar en depresión. Vivimos situaciones difíciles, nos sentimos alegres, nos sentimos tristes. En un mismo día, en 12 horas, podemos atravesar una cantidad de emociones que nuestra vida es como una montaña rusa. Sube, baja. Pero asimismo baja lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos. O sea, estamos esclavos a nuestras emociones. Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, la ira no es un pecado, pero la manera en que tú actúas sí puede ser un pecado. Hace un poco tiempo salió una noticia aquí en Colombia de un alcalde en Bucaramanga. Usted la vio, y el hombre estaba peleando con un concejal, otro viejito, ahí eran dos viejitos, y entonces peleaban y eufórico, y el alcalde lo cogió y ¡pah! Y lo golpeó. ¿Sí vio esa noticia? Eso fue un escándalo. Y cuando uno mira a estas personas, uno dice, parece un niño de 5 años. ¿Cómo es posible que un hombre con esos años, con ese rol que tiene, esté actuando de esa manera? Él mismo decía en una entrevista, me equivoqué, es que yo soy así, yo soy iracundo. El otro día estábamos en una reunión, y entonces había un señor ya como de 70 años, todo eufórico y todo emocional, y eso gritaba y emitía conceptos fuertes, y se alborotaba y se ponía bravo porque le decía a la gente no tiene razón, y se ponía rojo y todo. Y una psicóloga se paró y le dijo, señor, tenga inteligencia emocional. Así le llaman los psicólogos a eso, inteligencia emocional. La Biblia le llama dominio propio. Porque yo no puedo permitir que las emociones determinen lo que yo diga, haga, actúe. ¿Qué pasó cuando a Jesús lo golpearon, lo escupieron, lo abofetearon, lo llevaron a la cruz? Dice la palabra, no abrió su boca. Se habla de Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Y allí es donde el apóstol Pablo a todos nosotros nos plantea un gran desafío. Efesios capítulo 4, verso 13, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que Jesús representa el desafío que nosotros estamos llamados a alcanzar como seres humanos. Un hombre íntegro, un hombre manso, un hombre que desarrolló el fruto del Espíritu Santo. Y allí es donde cada uno de nosotros, en la medida en que nosotros pasemos con Dios, los años de nuestro transcurrir en la vida cristiana deben de verse reflejados en la manera en que Cristo se forma en nuestro interior. Que nuestra familia lo note porque hay cambios. Que nuestra esposa lo note porque hay cambios.
Que tus hijos lo noten porque hay cambios. Porque Dios está comenzando a reestructurar mi mente, mi manera de pensar, de actuar, de hablar, de decir. Y allí es donde Dios me lleva a un crecimiento en mi manera de pensar y en lo que yo soy. Y lo tercero que me lleva a crecer y a desarrollar esa mente es una comunión íntima con el Espíritu Santo. Una comunión íntima con el Espíritu Santo. Hay una realidad, y es que nosotros solos no podemos cambiar. Es muy difícil. Qué difícil es cambiar la ira, la manera impetuosa de hablar, de comportarnos, o las manías, los vicios, el desorden, las malas palabras, tantas cosas que por tantos años determinan lo que somos. Así somos. Pero te quiero decir algo, hay alguien que sí puede producir cambios y se llama el Espíritu Santo. El libro de Ezequiel, y le quiero leer 3 versículos de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón dócil. Jeremías capítulo 31, verso 33. Dice la palabra: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso de que yo no puedo cambiar, eso dejémoselo a los impíos que andan solos, sometidos a las mentiras del diablo. Pero cuando usted acepta a Cristo, una persona acepta a Cristo, puede ser en la adolescencia, en la juventud, puede ser en la vida adulta o en la ancianidad, sin importar el momento en que haya llegado a Cristo. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O si no, no estás viviendo la vida cristiana, la verdadera vida cristiana. Todos estamos llamados a ser mejores. Todos estamos llamados a pensar distinto. Todos estamos llamados a emitir palabras de bendición, porque nuestra vida es bendecida. En este mundo cada quien da de lo que tiene, habla de lo que piensa, actúa de lo que procesa. Una persona hace mal porque tiene una mente de maldad. Una persona actúa en integridad porque tiene una mente íntegra. Usted y yo estamos llamados a reflejar a Cristo en el lugar donde estemos, a tener una mentalidad distinta. Todo el mundo habla de miseria, yo hablo de prosperidad. Todo el mundo ve problemas, yo veo soluciones. Todo el mundo habla de perdición, de catástrofe, de ruina, de enfermedad. Yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi mentalidad es distinta. Y quizás haya áreas hoy en tu vida que tú le estás pidiendo a Dios que cambien. Tu matrimonio, tu hogar, tu relación con tus hijos, tu economía, tu salud. ¿Sabe que aún la salud empieza por la mente? La manera de ver el mundo, de enfrentar los problemas, la manera de yo expresar mis emociones. Pero hay alguien que está de nuestra parte y se llama Dios. Y yo te invito a que en esta mañana
tú abraces la palabra de Dios, entres en los procesos de Dios y te aferres al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a comenzar a traer una transformación en tu vida, que tú vas a experimentar el poder de Dios y vas a ver cómo las cosas afuera van a comenzar a cambiar gracias a que adentro han comenzado a haber cambios poderosos. Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición.